Buenas tardes, esta es la clase de geometría y trigonometría. Hoy es 25 de noviembre. Bienvenidos. Vamos a trabajar el día de hoy algunos conceptos que están relacionados con rectas paralelas. Al final de la sesión tendrán una actividad para el taller de cómputo en GeoGebra. Van a tener todas las indicaciones de esta actividad en Classroom. El libro que estamos usando como guía. Vamos primero con el concepto de rectas paralelas. De aquí se van a derivar también los otros que corresponden a paralelismo entre, por ejemplo, recta y plano o entre planos. Las rectas paralelas, primero que nada, son rectas que se encuentran en un mismo plano. Y estas rectas nunca se logran intersecar. Ajá. Esa es la definición de rectas paralelas. De manera intuitiva tenemos aquí ya un diagrama de cómo pueden conformarse dos rectas, por ejemplo, que son paralelas. Son las rectas L y M y se ha representado el plano donde se encuentran las rectas. Esto es importante, que las dos rectas se encuentren en el mismo plano. Como decía, de manera general podemos establecer paralelismo entre recta y plano o entre dos planos. En el caso de las dos rectas, recordemos el símbolo, bueno, de hecho lo vamos a usar en cualquier caso, de paralelismo. Por ejemplo, aquí vemos que al intersecar L, la recta L y la recta M, pues la intersección es el conjunto vacío, por definición de rectas paralelas. ¿Qué ocurre cuando ahora comparamos una recta con un plano? El plano T y la recta N. Bueno, esta recta se dirá paralela al plano si la intersección de ellas es justamente el vacío. Pero también va a ocurrir entre planos. Si comparamos dos planos, se dicen paralelos cuando la intersección entre ellos también es el vacío. ¿Okay? Entonces, en cualquiera de los tres casos se habla de paralelismo y la intersección entre los dos elementos que se están comparando es el conjunto vacío. No hay ningún punto en común que tengan estos dos elementos. Veremos ahora un postulado que define básicamente lo que se conoce como la geometría euclidiana. Hay geometrías distintas a esta que a veces entre ellas cumplen algunos de los postulados que hemos visto, pero ya a partir de algún postulado la geometría pues es de una especie distinta y esa geometría tiene postulados diferentes. Entonces, esta que nosotros vamos a abordar se conoce como geometría euclidiana. Algunos de sus compañeros abordaron la biografía de este gran personaje, Euclides, y también pueden encontrar mucha más información también en la biblioteca digital. Es muy común abordar la biografía de este personaje porque es de mucha relevancia. Entonces, en este curso pues abordaremos este tipo de geometría, pero como les decía, más adelante, sobre todo si ustedes van a dedicarse a matemáticas, seguramente encontrarán a su paso geometrías con postulados que difieren de la geometría euclidiana y que toda esa geometría se construye, como lo decíamos, a través de este cimiento que son los postulados. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a esos postulados que se establecen como verdaderos o como ciertos sin demostrarlos, se construye todo el resto de teoremas, lemas, corolarios, que dan lugar a, a resultados de una especie distinta, ¿verdad? De la geometría euclidiana. El postulado 10 en particular es un parteaguas con respecto a otras geometrías. Este postulado se conoce como el postulado paralelo. Y aquí tengo dos formas de enunciar a este postulado. Ya la que ustedes crean que les es más entendible la pueden usar. El primer enunciado nos dice que a través de un punto, aquí tenemos el punto P representado, que está fuera de cierta recta, aquí hemos representado a la recta M, exactamente una recta es paralela a la recta dada, es decir,
Por este punto solo va a pasar una y solo una recta que sea paralela a la recta dada, que es la recta M. Y es justo como lo enuncia ahora el segundo autor. Por un punto dado, solo se puede trazar una recta paralela a una recta dada. Es decir, aquí únicamente podemos construir una recta y solo una que sea paralela a M y que pase por el punto P. ¿Okay? Bueno, ahí es solamente una representación. Ya ajá. Entonces, esa recta lo que nos dice es que es única. Ajá. Es lo que nos dice el postulado 10, el postulado del paralelo. Vamos a definir a continuación el concepto de recta transversal. Ven aquí, para el concepto de recta transversal se requieren al menos 3 rectas. 2 de ellas, en este caso las llamé L y N, y una que va a intersecar a las dos. Entonces, una recta transversal, como es la recta M, es aquella que interseca a 2 o más rectas. O sea, la recta transversal también puede intersecar a 3, 4 rectas, pero lo mínimo es 2. En puntos distintos. Lo importante es que la intersección se lleve a cabo en puntos distintos. Ajá. Si estos puntos coinciden, si los puntos de intersección coinciden, ya no se llama recta transversal, AM. Entonces, eso es importante. De esta recta transversal vamos a encontrar o a definir algunos ángulos que, dependiendo de la posición en donde se encuentren, los clasificaremos. Y estos son importantes porque más adelante tendremos resultados que hacen mención justamente a estos ángulos, y por eso es importante que ustedes los identifiquen, o sea, cuáles son internos, externos, etcétera. Vamos con el primer concepto, que es el de ángulo interno. Acá mostramos básicamente las mismas dos rectas L y N, la recta transversal, y los ángulos internos se observan en la figura. Vean que se encuentran justamente entre las dos rectas, que no necesariamente son paralelas, son las rectas que la recta M va a intersecar. Entonces, los ángulos gamma, delta, omega y epsilon se conocen como ángulos internos. Los ángulos que siguen, que son los externos, pues justamente van a quedar en la parte exterior a esa parte intermedia. Los nombramos aquí alfa, beta, phi y teta. Estos ángulos externos, vean que pues también son 4, igual que los internos. Ajá. Se encuentran entre la recta y la transversal. Bien, aquí está la recta, la transversal en la parte exterior. Ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes se definen entre dos, es decir, ángulos correspondientes. Cuando yo diga son ángulos correspondientes, tengo que hablar de un par de ángulos. No así los ángulos internos o externos. Yo puedo decir delta por sí mismo es un ángulo interno. Alfa por sí mismo es un ángulo externo, pero cuando hablamos de ángulos correspondientes, debemos de hablar de un par de ángulos que son correspondientes. Como lo dice aquí, siempre están en pares. Vean que hay 4 pares de ángulos que son correspondientes. La idea es que se encuentren en la misma posición relativa de la recta y la recta transversal. Entonces, alfa y epsilon son correspondientes. Se encuentran del mismo lado, de la recta transversal y en la misma posición. Bueno, en la misma posición relativa. Para el segundo caso, vamos hacia el lado contrario, digamos, a la recta transversal. Beta y omega son ángulos correspondientes. Pero si ahora nos fijamos en el siguiente par, vean que
ocurre lo mismo. Este ángulo delta y el ángulo phi, los dos se encuentran, lo llamamos así como entre comillas por debajo, ¿no? De la recta, eh, eh, bueno, de la recta ya sea L o N. Entonces se encuentran en la misma posición relativa y los últimos pares de ángulos correspondientes, gamma y teta. ¿Okay? Entonces tenemos 4 pares de ángulos correspondientes. Ahora, los ángulos alternos internos, en primer lugar, son ángulos internos. Esto nos debe de, digamos, de dar una indicación de en dónde buscar a esos ángulos. Entonces, en principio, los ángulos alternos internos son definitivamente ángulos internos y luego viene una subclasificación. Recordemos a los ángulos internos, delta, gamma, epsilon y omega. Estos son los ángulos internos. Entonces, dentro de ellos, los que se clasifican como ángulos alternos internos, que también vienen en pares, son aquellos que están del lado opuesto, de la recta transversal. Su vértice es distinto. Vean, el vértice de delta y el vértice de omega es distinto. Y se encuentran en lados opuestos de la transversal. Eso es importante. Deben de cumplir esas dos condiciones. Bueno, la primera es que sean internos. Estos 4, cualquiera de estos 4. La segunda es que tengan vértices distintos. Podría ser este que estoy señalando como delta y omega, pero también el que está del otro lado de omega tendría vértice distinto a delta, sí. Pero ahora viene la tercera condición, debe de encontrarse del lado opuesto de la recta. Entonces solo omega cumple esa condición. ¿Okay? Otro par de ángulos alternos internos, pues son gamma y epsilon. Tienen las mismas características que mencionamos. Son internos primero, se encuentran en vértices distintos, pero además están opuestos de la línea transversal. Y finalmente, los ángulos alternos, pero ahora externos. Eso significa que primero necesitan ser ángulos externos, como los 4 que tenemos aquí, alfa, beta, phi y teta. Esos son los externos. Ahora vamos a subclasificarlos. Los alternos serán igual que antes. Se encuentran en vértices diferentes, pero de lados, de lados opuestos de la recta transversal. Vean que beta y phi es un par, alfa y teta es otro par de ángulos alternos internos. Entonces, algunas clasificaciones hablan del ángulo per se, pero en otras habrá que relacionarlo con otro ángulo, es decir, la definición no aplicaría a un solo ángulo. ¿Okay? Bien, pues les dejo entonces las notas en Classroom y ahora vamos a pasar a la actividad en GeoGebra.